Hey chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Sangre, Sudor y Lágrimas, como siempre, pues encantado de dar más información a todo el mundo que esté abierto a ver este canal, ¿vale? Como bien sabéis, estamos dando información sobre un poco, ¿vale? Un poco de todo, ya sea fitness, culturismo, ¿vale? Bueno, puede que alguna vez haya alguna tendencia, digamos, de algún otro deporte, pues también lo podemos comentar sin ningún problema. Pero bueno, hoy no estamos aquí para eso, estamos para saber cuánto tiempo tarda en ganar masa muscular. Esto bueno, me da un poco de risa, ¿no? Porque es que lo suele preguntar sobre todo la gente que acaba de empezar y digamos que lleva poco tiempo, poquito tiempo en el gimnasio, ¿no? Y bueno, apenas hace las cosas medianamente bien, porque vemos muchas veces a gente, bueno, vamos a nombrar varios puntos, pero de que apenas hace un buen entrenamiento, come lo que sea, se salta las comidas, hace 3 comidas al día, ¿vale? Y además esas comidas no tienen los nutrientes que debe de tener, después descansan muy mal y claro, después le dan la culpa a la genética. Pues claro, ¿qué queréis que yo diga, no? Bueno, aquí vamos a nombrar a continuación algunos de los puntos, ¿vale? He hecho una lista y yo creo que son algunos de los puntos más importantes a tratar para ganar masa muscular lo antes posible, ¿vale? Porque esto ya os digo, es a largo plazo, esto no viene, digamos, del día, bueno, de la mañana a la noche, uno no gana masa muscular. Y una cosa a tener en cuenta también es que digamos que el entrenamiento, digamos que es un estímulo, ¿no? Para provocar el crecimiento, pero en ningún caso estamos creciendo dentro del gimnasio. Nosotros crecemos cuando descansamos, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy claro. Y bueno, vamos a nombrar ya los puntos. Bueno chicos, punto número uno. Y yo creo que lo más importante es tener un sistema de entrenamiento eficiente, ¿vale? Donde haya, digamos, una frecuencia e intensidad adecuada, ¿vale? Porque muchas veces vemos de que la gente pues no hace las cosas, digamos, como un novato y las hace como un profesional. A esto me estoy refiriendo, por ejemplo, a las típicas rutinas Wader, ¿vale? Por ejemplo, pues el entrenador le pone día uno, ¿vale? Lunes, pecho, bíceps, al día siguiente le pone a hacer espalda, tríceps, yo que sé, que trapecio, después jueves pierna y abdominales el viernes y glúteo y no sé qué más, ¿vale? Por dar un ejemplo. Y digamos que hay muy poca frecuencia, muy poco trabajo, muy poco estímulo y estamos haciendo rutinas que no debemos, ¿vale? Yo siempre he estado, bueno, estoy a favor de las rutinas Wader, pero para gente un poco más avanzada y sobre todo los que estén utilizando química. En nuestro caso, nosotros tranquilamente podemos, digamos, hacer una frecuencia 1,5, como es en mi caso a veces, yo hago 1,5 o 2, ¿vale? En plan de que, bueno, vas rotando las semanas y es mucho más eficiente, ¿vale? A una autosopiana mucho más, digamos, algo un poco mucho más asumible cuando tu cuerpo puede ir progresando poco a poco. Porque si recordad que si nos vamos haciendo mejores en algo, pues vamos a progresar muchísimo más. En el caso de un press banca, ¿vale? Tú vas a ir mejorando, vas a ir viéndolo tú mismo, que cada semana vas a ir mejorando en series, vas a ir mejorando, digamos, en pesos, repeticiones, y eso está muy bien. Por lo tanto, pues tenemos que buscar eso. Y pues aquí lo que os estaba comentando, una sobrecarga progresiva, ¿no? Porque, a ver, es lógico que cuando más fuertes seamos, somos capaces de levantar más peso y por lo tanto pues tengamos más músculo que soporte ese peso, ¿vale? Mucha gente pues te dirá, eso no es cierto, yo he visto gente delgada, flacucha, que levanta mucho peso. Puede ser, pero ya os digo, es digamos, un poco raro de ver y normalmente suele ser como os he dicho, ¿vale? El tercer punto sería, digamos, que hay que tener una dieta suficientemente efectiva como para que las cosas funcionen, ¿vale? Ya os digo, mínimo, pues 4 comidas, de 4, 5, 6, 7 comidas, quien quiera, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, pues hago 7, pero claro, tened en cuenta que yo también ya estoy a dieta, ya, digamos, pues unos años, y algunos años y mi cuerpo pues está acostumbrado a ese ritmo, ¿vale? De ir comiendo cada 2 horas y media, 3 horas, y claro, no todo el mundo pues digamos que está adaptado a esto, y por lo tanto pues yo lo que recomiendo que cada uno pues coma, digamos, de una forma constante, intenta comer, bueno, las cantidades que se fija, ¿vale? Todos los días, tener, bueno, esto yo lo que recomiendo es que os cojáis un libro de nutrición e iros informando. Porque claro, este tema puede ser un poco complicado, sobre todo porque uno cuando es novato pues no conoce mucho el valor nutricional de los alimentos, digamos que no sabe cómo calcular su gasto calórico, ¿vale? Diario, y bueno, pues esto son todo cosas que hay que aprender y no es fácil, ¿vale? El mundo de la nutrición, de la dietética en sí es un poco complejo, por lo tanto hay que ir estudiando. Y claro, también muy importante, el cuarto punto, pues sería descansar muy bien, ¿vale? Porque ya os digo, si eres una persona que te acuestas todos los días o en la mayoría de las veces a la 1, 2 de la mañana y te levantas y duermes 5 horas, pues después que no te quejes, no te vayas quejando por ahí al monitor,
al que te ha hecho la rutina de que no funciona. No es que no funcione, lo que pasa que, digamos que un futbolista, por ejemplo, cuando acaba un partido, acaba el partido y ya está. No, pero nosotros, por ejemplo, un culturista, un fisioculturista, ya sea de Dance Physique, lo que sea, imaginaos alguien que hace CrossFit y que tiene una apariencia adecuada, lo que tiene que hacer es seguir un seguimiento a lo largo de los días, ¿vale? Ya sea dieta, descanso, son muchas cosas, incluso hasta el factor psicológico interviene muchísimo. Aquí también una cosa bastante importante es que yo veo la gente que entrena demasiado. Yo diría que incluso a veces no dejan descansar al propio cuerpo. Hay que hacerlo así. Descansar más y entrenar menos. Lógicamente, yo estoy de acuerdo en entrenar con 3, 4, 5 veces a la semana, es más que suficiente. Con una buena intensidad, un buen volumen, tú no necesitas más. Y os estoy hablando de entrenamientos de una hora y cuarto y media máximo. En ningún caso, por ejemplo, yo que sé, un día de pierna, cuando vayas a hacer, que yo he visto ya rutinas de todo tipo, ¿vale? Y según expertos de ciencia y tal, te dicen que hay que entrenar el cuádriceps con 20 series, digamos, en una sesión. O bueno, semanalmente es mucho más, digamos, más aceptable. Pero no, es que todavía hay estudios que dicen eso, que promueven de que hay que entrenar cuanto más volumen, mejor. Y no es siempre así. Aunque muchas veces cuando el músculo no crece, lo que hay que hacer es buscar qué es lo que está fallando. Si está fallando, tal vez estemos levantando demasiado peso, estemos moviéndonos siempre en un aspecto de rango, psicomédico, de 3, 4 repeticiones. Y claro, y siempre hacemos eso, yo que sé, 4 o 5 repeticiones, digo, series, ¿vale? Sets. Pues, y después nos quejamos de que no crecemos. Pues tal vez debes de disminuir el peso, aumentar las repeticiones y hacer series efectivas, ¿vale? 15, 12, 10, incluso 18, 20, ¿vale? Que es absolutamente factible. Y es eso, hay que tener en cuenta eso. Y bueno, pues como último, pues se podría decir que es el factor genético, ¿no? Que, bueno, habrá gente que le cueste menos y habrá gente que le cueste más. Todo eso, sin lugar a duda, digamos que es un impedimento para alcanzar nuestros objetivos. Hay que ser, un poco también a veces hay que ilusionarse por lo que uno hace, ¿no? Digamos, y pues darlo todo en el gimnasio y no dejarse guiar, pues si una genética, que si las piernas, que si el brazo, que si me mide 36 centímetros, que me han dicho que soy ectomorfo, es que no puedo. Así no, ¿vale? Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia del culturismo que tenían mala genética y han logrado cosas increíbles, o sea que puede que sea una inspiración para todas esas personas un poco desilusionadas, ¿no? Bueno, conclusión. Se gana más masa muscular cuando uno recién llega al gimnasio, es normal, ¿vale? El primer año, pues tú tranquilamente, siendo natural, tú puedes ganar entre 5 6 kilos de masa magra, no estoy mintiendo, dependiendo también de la genética, habrá gente que más, ¿vale? Pero bueno, normalmente suele ser menos, suele ser 5 kilitos, por ahí incluso 4. A partir del segundo año ya sueles ganar menos, 2, 3, 4 kilos, ya os digo, depende mucho de cada persona. Por eso existe lo que es digamos, la periodización, ¿no? Digamos que también individualización, hay que individualizar el entrenamiento a cada persona. No todo el mundo es igual y por lo tanto, pues tenemos que adaptar cada cosa a cada quien, ¿vale? Muy importante. Bueno chicos, llegados hasta aquí, encantado de hacer el vídeo, ¿vale? Espero que os haya servido, que yo creo que es, bueno, pues muy interesante la verdad, ¿vale? Para la gente sobre todo que está estancada. Y nada chicos, si os ha gustado, suscribiros al canal, darle un me gusta, como no, compartid a personas que, bueno, queráis que les convenga, bueno, saber esto, ¿no? Y nada, nos vemos en el siguiente.